El retraso en la formación de una familia es un fenómeno muy generalizado en Occidente, aunque es más visible en algunos países, como ocurre en España. Existen varios factores que provocan este retraso, como es el largo tiempo que lleva a finalizar la educación para obtener una formación. Después, la dificultad, y más en estos años de grave crisis económica, de acceder a un empleo estable y a una vivienda. Y también, importante, cómo no, la búsqueda de una pareja estable. A esto hay que añadir otro factor determinante, el rol de la mujer trabajadora que se ve obligada a dilatar en el tiempo la maternidad para afianzar su puesto laboral, unido a una precaria conciliación familiar. Todo ello alarga el tiempo para conformar una familia y sentirse preparados para tener hijos. ¿Qué efectos tiene en la familia que el primer hijo nazca cuando la mujer tiene una media de 35 años o más? En Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, les presentamos hoy el último espacio de la serie Género e Igualdad, dedicado en esta ocasión a conocer las características y los efectos que conllevan ser una familia tardía. Y para ello contamos con dos antropólogos, Raúl Sánchez Molina y Nancy Kovalinka, profesores de Antropología Social de la UNED y pertenecientes al grupo de investigación Familia y Parentesco en el siglo XXI. Bienvenidos al programa. Muchas gracias a ti por invitarnos. Raúl es el investigador principal de este grupo y Nancy es una de sus investigadoras. En estos momentos están realizando un estudio de las familias tardías y sus implicaciones sociales. Nancy, ¿nos puedes contar cómo surgió este proyecto de investigación? Es un proyecto de investigación que surgió, pues la primera idea ya hace bastantes años, porque desde los estudios de parentesco, de antropología del parentesco, veíamos que cada vez más había más y más padres y madres más mayores, que las personas en España estaban esperando para tener los hijos a unas edades bastante más tardías, que si pensamos quizás en unos 25 años o así, en los años 70, que era la edad media, no he traído los números, pero era más o menos la edad media del nacimiento del primer hijo, a principios de la primera década de 2000 y ahora pues en el 2013-14, estamos ya en los 30 y pico años como edad media del nacimiento del primer hijo. Y nos empezamos a preguntar, ¿eso qué significa? Primero, ¿por qué está ocurriendo esto? Pero segundo, ¿qué efectos puede tener esto sobre lo que es la familia y cómo funcionan las familias? Y qué mejor forma que buscarnos un proyecto de investigación para poder estudiar eso. Al final, parece que el tema ha interesado porque hemos conseguido en ese tiempo 3 fuentes distintas de financiación. Lo principal ha sido un I+D desde el Ministerio, que nos lo dieron en el 2011 y ahora estamos en el último año de esta investigación, pero hemos tenido también una aportación de un proyecto UNED a esta investigación y un proyecto también de la Fundación Wenner-Gren en Estados Unidos, que nos aportó también fondos para poder seguir esta investigación. Y es que esta misma observación que Nancy está describiendo nos permitió o nos hizo ver que realmente la construcción de la familia tardía estaba coincidiendo con la diversidad de la familia en España. Es decir, en España empezamos a darnos cuenta que en España, por ejemplo, aumentó durante la época de los 90 las familias monoparentales, sobre todo dirigidas por mujeres, a través de la adopción fundamentalmente internacional, ¿no? Y en la década del 2000, a partir sobre todo de la aprobación de los matrimonios de personas del mismo sexo, se incrementó el número de familias homoparentales donde coinciden todas ellas en la edad. Y la edad, nosotros pusimos el límite de 35 años por realmente por cuestiones de la reproducción de la mujer. Porque es a partir de los 35 años que los médicos tienen un término que la verdad es que no me gusta mucho, es madre añosa. Llaman así a las mujeres que a partir de los 35 años tienen el primer hijo. Entonces, como es la edad
en la que, según la definición médica, empieza a bajar la fertilidad de la mujer. Ahí hemos puesto Ese es el criterio límite que han elegido para hacer el estudio, ¿no? Eso es. Porque la definición entonces de familia tardía, ¿cuál sería? Cualquier familia que puede ser una familia de 2 adultos o de un solo adulto, que tiene el primer hijo a partir de los 35 años. Por una parte, por esa definición médica que tenemos, pero por otra parte, porque es la edad que las personas que nos ayudan, no me gusta llamarles ya informantes, pero las personas que colaboran en nuestro estudio, nos empiezan a decir, sobre todo las mujeres, es que me daba cuenta que llegaba ya a los 35 años y que si iba a tener un hijo, tenía que tenerlo ya. Entonces es una definición no solo médica, sino general de la sociedad. Sí, lo que nosotros llamamos una percepción emio o nativa, que a su vez también hay convenciones como por ejemplo, la legislación china para la adopción internacional hasta 1999. Curiosamente, exigía que los padres fueran mayores de 35 años. Es decir, que 35 años parece que es un término que ha aceptado convencionalmente a nivel nacional y probablemente internacional, pero lógicamente muchos de nuestros informantes o colaboradores en esta investigación superan los 35 para tener los primeros hijos y con creces. La sociedad ha cambiado muchísimo, ustedes que son antropólogos lo saben y lo estudian, y cada vez, incluso pues eso, mujeres jóvenes, porque realmente una mujer con 30 o 31 años son jóvenes, o con 33, evidentemente, y con 40, pero a veces si no tienen esa pareja estable, si no se han casado o no tienen una pareja estable, no sé si el denominado reloj biológico empieza a decir, venga, que te estás pasando y que tienes que tener un hijo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En este aspecto, Nancy ha trabajado lo que se llama los cursos de vida dentro porque aquí sí que hay un aspecto muy, muy característico de la cultura en España y de cómo ha ido lo que se denomina cursos de vida, donde hay unas expectativas, ¿no?, a través de las etapas, y de que Nancy eso lo ha trabajado bastante y puede hablar sobre ello. Sí, claro. Si empezamos pensando que las mejoras en la salud y en la calidad de vida de las personas, la simple longevidad, la perspectiva de que en general se vive hasta los 40 y los 50 años lleva a una premura para hacer las cosas que ya no existe cuando la gente suele vivir hasta los 70, 80 o incluso 90 años. Es muy distinto la concepción que tenemos de lo que nos va a dar tiempo a hacer en la vida según lo largo que puede ser esa vida. Entonces, lo que sí que hay son, en España sobre todo, una serie de etapas como muy normativas, socialmente determinadas, de lo que hay que hacer y el orden en el que hay que hacerlo, que no es así en todas las culturas del mundo, ni ha sido así en toda la historia del mundo. Pero lo tenemos muy claro, lo decimos a nuestros hijos, no, primero a estudiar. Cuando hayas terminado de estudiar, y claro, ahora estudiar no es terminar el bachillerato o el secundario, es por lo menos terminar la universidad, en general, no siempre, obviamente, pero muchas veces es incluso más allá de un grado, una licenciatura, un máster quizás, o una especialización en algo. Pero no solo eso, sino que obviamente una vez que termines de estudiar, tienes que buscar trabajo, cosa que hace 20 años o hace 50 años a lo mejor no era tan difícil. Hoy en día se ha convertido en un problema, porque no solo animamos a los hijos a buscar un trabajo estable, no solo un trabajo, sino un trabajo estable, antes de poder pensar en adquirir esa vivienda, que en España tendemos a comprar la vivienda, no como en otros países europeos donde es mucho más fácil alquilar. Entonces hay una serie de cosas que hay que hacer, y ha ido haciéndose más difícil cumplir estas etapas, pero no hemos decidido variar esas etapas.
Entonces la gente joven hoy tiene que cumplir una serie de casi imposibles antes de que hayan cumplido todo lo que hay que tener para plantearse tener hijos. Claro. Con lo cual se da una dilación en la formación de la familia para cualquier persona que quiera constituirla de la manera que quiere, como quiera. Es decir, y ya tener el primer hijo, porque para tener el primer hijo, claro, hay que todas estas condiciones, por lo menos una condición que Nancy en un artículo que ha escrito últimamente destaca, la crisis económica, ¿verdad? Y cómo está afectando en las familias y en las conformaciones de nuevas familias. Es que en España tenemos un problema laboral o un mercado laboral que tiene problemas estructurales desde hace más de una década o dos décadas. No, esto no es que nos venga de golpe y tal, pero claro, ahora sí se sufre. Entonces, ¿qué va a pasar, verdad, con esta generación donde efectivamente los cursos de vida y las expectativas que se siguen siendo lo mismo? Comprarse una vivienda todavía sigue siendo, aunque el alquiler parece que se puede ir imponiendo, pero todavía comprar la vivienda sigue siendo un valor cultural, ¿no? Está determinado culturalmente en la sociedad española. Entonces, claro, eso hace que la familia española en ese aspecto tenga unas características muy definidas. Porque lo curioso es eso. Hay muchos sitios en el mundo donde hay crisis y ha habido crisis. Y no siempre ha llevado a la formación de familias tardías, pero en España ahora sí. Ahora, pero ya también desde hace un tiempo, Sí. ¿no? No solamente Sí. es ahora, y sobre todo hablando de género, evidentemente con la mujer, cuando entra en el ámbito profesional, también desde hace ya un tiempo ha ido siempre retrasando el tener el primer hijo, ¿no? De hecho, hay estadísticas, ¿no?, que nos hablan de esa dilación en la formación de la familia, que Nancy las ha trabajado, ¿no? Las estadísticas, cómo se ha ido retardando desde los años 70 hasta la actualidad. Efectivamente. Y ha sido un retraso constante, poco a poco, pero ya ha superado unos límites que nunca había superado antes. Porque Ahora está grabado. Claro. Es que lo cierto es que en épocas anteriores, la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, era muy común una edad de unos 25 a 27 años para tener el primer hijo. O sea, la maternidad siempre ha sido tardía en España. Pero ahora ya es más allá de un tardío normal. Pero en este aspecto, Nancy, yo creo que también dependerá de regiones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy canario, ¿verdad? Las mujeres canarias solían tener los hijos siempre mucho antes que las mujeres en el resto de la península. Sí, depende de las zonas. Regiones, pero sí, probablemente. También depende de la procedencia de la madre. Ajá. Las madres de nacionalidad española son las más tardías. Las madres de otras nacionalidades, pues todavía la primera generación de los inmigrantes suele mantener las pautas demográficas del país de origen, pero después ya se van incorporando. Eso en el caso actual, ¿verdad? Sí, de la diversidad. Sí. Y otra cosa que yo creo que es importante que apuntaste antes, ¿no? El protagonismo, por ejemplo, de la mujer en la conformación de lo que nosotros estamos llamando familia tardía, que además nos da un abanico amplio para hablar de diversidad familiar, ¿verdad? En este caso es el protagonismo que han tenido las mujeres a partir de los años 90, ¿verdad? Sí. En la conformación de familias monoparentales, que ha aumentado de manera considerable, fundamentalmente a través de la adopción internacional, aunque ahora es mucho más diverso, ¿no? Sí, yo he tenido el placer de colaborar con el grupo de investigación de la Complutense en un proyecto que hicieron sobre las familias monoparentales, las madres solas por elección, y lo cierto es que desde un tiempo para acá, la importancia de la maternidad en España, junto con lo que mencionaste antes, de que no siempre se cumplen las expectativas de las personas de encontrar la pareja de su vida en el momento, o incluso hay mujeres que dicen, realmente yo, ¿para qué necesito otra persona para tener un hijo? Que yo tengo un trabajo suficiente y tengo condiciones, reúno las condiciones para poder criar a un hijo. Entonces, efectivamente, cada vez hay más mujeres decidiendo por su cuenta tener esos hijos por cómo sienten la importancia de la maternidad. Y después hay otro grupo emergente y creciendo que son el de las familias homoparentales, ¿verdad?
que en este caso también se dan criterios, aparte de los cursos de vida que Nancy describió antes son claros, ¿verdad? Pero a eso hay que añadirles otros. Por ejemplo, en el caso de las familias homoparentales, la ley, ¿verdad?, legitimó o posibilitó el reconocimiento de estas familias que ya estaban empezando a constituirse, ¿verdad? Pero aparte de eso, la edad se retarda porque, claro, aquí hay procesos también de identificación, que es lo que se suele llamar estar en el armario, ¿verdad? Hasta que personal o socialmente o familiarmente se sale en el armario, se han pasado muchos años, sobre todo en el caso más en la mujer que en el hombre. Entonces, claro, en la conformación de las familias homoparentales vemos cómo los padres también, cuando ya consiguen esas condiciones, han pasado muchos más años, ¿no? Y entonces cómo se conforman también a partir de una cierta edad ya que se puede considerar pues tardía, que vamos, el tardío no es una cosa que nosotros consideremos fija, sino que es un término nativo que nosotros decimos. Ha sido una decisión, además, incluso vuestra, Sí, como investigadores del proyecto, Claro. de este estudio, ¿no? Claro. Porque de algún punto había que partir, ¿no? Sí, también es un había que poco poner la paradójico, ¿no? definición Es y por sí, ahí. Lo que pasa es que también es eso, los retrasos de cualquier tipo claro. en las mujeres llevan a dificultades de fertilidad. Muchas veces nos han contado las personas, no, yo es que pensaba que pues tendría un hijo más adelante y cuando nos pusimos, luego es que no apareció el hijo y tuvimos que empezar con los procesos de las clínicas de reproducción asistido, que son bastante milagrosos, pero tampoco resuelven todo y algunas personas, por lo tanto, derivan después hacia las adopciones que son más años Sí. y las cosas se alargan. Pero también hay mujeres que me han comentado el tema de que, claro, con la cuestión de las técnicas de reproducción asistida, puedo dejarlo para más tarde, que es una percepción que no es siempre muy realista. No siempre hay una solución en las clínicas de adopción, pero ahora las clínicas, por ejemplo, una de las cosas que están intentando publicitar mucho y buscar clientes es la congelación de óvulos, se llama vitrificación. Y el mensaje es, ahora tienes 20 años, ahora mismo no estás en condiciones de tener un hijo, pero vitrifica tus óvulos y con 40 años lo podrás tener. Entonces, la idea de un curso de vida más largo, la idea de que hay muchas cosas que hacer al principio y la idea de que no importa porque lo podré resolver después, anima a las mujeres a dejarlo y contribuye al tema. ¿Y cuáles son los efectos o los resultados que conlleva el tener una familia tardía? Bueno, aquí, claro que los resultados pueden ser tan diversos como la misma familia tardía en sí misma, es decir, que tampoco vamos a cerrar ningún tipo de conclusión en ese sentido. Nancy se ha trabajado, por ejemplo, los efectos dentro del cuidado, ¿no? Sí. Intergeneracional dentro del cuidado, que es interesante por cómo la sociedad española pues la ayuda a la abuela, el abuelo, a los hijos, que forma parte de nuestra cultura. Nancy eso sí que lo ha estudiado y puede hablar sobre eso. Efectivamente. Los padres y madres tardíos, pues a no ser que sus propios padres hayan sido padres muy precoces, pueden tener sus propios padres ya más mayores. Esos padres a veces todavía pueden y quieren, tienen fuerzas y ganas de ayudar con los nietos si viven cerca. Todo es tema también de dónde se vive. Pero hay veces que esos mismos padres ya son mayores. Si esa persona que está formando su familia tardíamente, a lo mejor es el segundo, el tercero, el cuarto hijo, a lo mejor nació cuando sus padres ya tenían 35 o 40 años ellos mismos. Tiene sus propios hijos con 35 o 40 años. Ya estamos hablando de abuelos de 70 o 80 años que pueden no poder tanto con un bebé, un niño de 2 años que es muy activo, que requiere mucho cuidado. Incluso pueden no estar bien de salud ellos y necesitar cuidado ellos mismos. Con lo cual, muchas tareas de cuidado se están concentrando sobre unas pocas personas, porque ahora también son menos hermanos. Entonces, se concentra sobre unas pocas personas que, como todos sabemos, mundialmente el cuidado está configurado como tarea de mujeres
primariamente. Entonces, tenemos una madre tardía muy atareada muchas veces, cuidando de hijos pequeños y a veces cuidando de sus propios padres y sus suegros. Porque están trabajando. Pues, estoy pensando en informantes míos o colaboradores en la investigación, ¿no? Pues que se encuentra con un niño con problemas, con discapacidad, ¿verdad? Que lo tiene al cuidado en un centro especial. Sus padres mayores con Alzheimer y sin hermanos. Entonces, cuidando al padre saliendo del hospital, buscando quien le cuida al hijo o pagando para que le cuiden al hijo. Es decir, que te pueden encontrar situaciones, es decir, que el apoyo de la red familiar te puede fallar, por ejemplo, que ha sido y es tan importante para nuestra sociedad. Y entonces eso que implica que tienen que tener un poder adquisitivo importante los que vayan a una familia tardía, que no, me imagino que no todos serán así. No todos lo tienen y parte del problema es que el estado de bienestar en España y con la crisis que tenemos no puede proporcionar las ayudas que necesitarían estas familias. Con la cuestión de que estos hijos son nuestro futuro. Y es no solo responsabilidad individual criar a esos hijos, sino que es responsabilidad de toda la comunidad de personas que vivimos en España. Es una responsabilidad pública. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que en España existe una mentalidad, una cultura donde lo privado tiene que solucionárselo. Es decir, la familia tiene que solucionarse sus propios problemas a nivel familiar. En otras sociedades, ¿verdad? Es público, es decir, si la señora está trabajando, no tiene pareja, necesitará guarderías. Muchas veces nos piden, ¿cuáles son las implicaciones sociales? Más guardería, más ayuda para que mis hijos puedan estar atendidos mientras yo estoy trabajando, las vacaciones, etcétera, etcétera. Es decir, es que estamos en una sociedad que no ha terminado de establecer una sociedad del bienestar suficiente, ¿verdad?, para favorecer a la mujer, para favorecer a la diversidad familiar, para favorecer a la familia, a la crianza de unos hijos, claro, ¿no? A la reproducción de la familia. Porque incluso el tema del horario laboral también influye muchísimo, Bueno, ¿no? y ahí sí que viene un tema muy importante de género, porque cuando hay una familia tardía, incluso cuando es una familia, una persona con pareja, o sea, dos personas adultas a cargo de esos niños, siempre tiene que haber alguien dispuesto a flexibilizar su horario, cambiar de empleo a un empleo con menos presión y menos estrés. Y cuando son familias heteroparentales, eso cae sobre la mujer, con lo que implica para discontinuidad laboral, tener que decir no a promociones, tener que recortar horarios laborales y sus efectos consiguientes sobre las pensiones de estas mujeres que en un futuro pueden tener más riesgo de caer en pobreza, con poca pensión y problemas cuando sean mayores. Imagino que las familias tardías no es solamente una realidad española o también se da en otros países. Las familias tardías, dentro de todas las características nacionales, ¿verdad?, que estamos hablando y culturales en España, las familias tardías también se están dando como dentro de lo que es el contexto de la globalización. Me explico. Si no podemos hablar de una familia tardía en una adopción que puede darse a los 48 hasta los 50 años, como tenemos en nuestra investigación, sino hay la posibilidad de adoptar internacionalmente, ¿verdad? Entonces, todo lo que fue los flujos de la intensificación de la adopción internacional desde los 90 en España hasta la primera década del 2000, pues está dentro de lo que se llama el contexto de la globalización y esta conformación de la familia que se retrasa precisamente también porque depende no solamente de las políticas nacionales para adoptar, sino de las políticas de los países emisores. En este caso, por ejemplo, China, ¿no? Pues China ha ido cambiando las leyes, limitando, por ejemplo, el acceso de mujeres solas o de, por supuesto, o de familias homoparentales a la adopción internacional. Quien dice China, estamos observando recientemente el caso de Rusia, ¿no? Entonces, ese es un contexto. Otro contexto es, pues, el contexto de lo que se llama la subrogación, es decir, ahora mismo las familias homoparentales constituidas por varones, ¿verdad?, tienen más dificultades para tener hijos que la de mujeres.
porque las mujeres siempre tienen la posibilidad de ir a la donación, a in vitro o a la inseminación artificial. Es decir, que mientras que el varón le quedan dos opciones. La adopción internacional la tiene cerrada. La nacional, dentro de las limitaciones de la adopción nacional, que sabemos que no hay niños para adoptar, ¿verdad? Pueden llegar al acogimiento, que algunos lo están haciendo, ¿verdad? Con todos los problemas que puede generar para terminar, sin saberlo a ciencia cierta, adoptando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra opción? La subrogación, que es a donde están acudiendo algunas familias homoparentales de varones en España. Y la subrogación en España está prohibida en casi todos los países que es lo que Europea. se conoce como las madres de alquiler, sí, ¿no? No, ese concepto es un poquito... Ya, pero bueno, ese es sí, como lo que se conoce. Entonces, recurren pues a la subrogación en países donde donde están admitidos, como es Estados Unidos, y últimamente también en la India. Aunque ese es un caso que nosotros queremos estudiar también, en el que queda mucho por hablar, ¿verdad? Sí, El de la subrogación. ¿Y cuándo serán las conclusiones? ¿Cuándo termináis? Creo que comentaste, Nancy, que era el último año de investigación de este proyecto. Ya tenemos algunos artículos, capítulos de libros y cosas publicados sobre el tema, pero estamos ahora juntando conclusiones entre todos de la investigación que hemos ido haciendo y esperamos pues sacar alguna publicación entre todos sobre este tema pues el año que viene. El año que viene. En 2015. En el 15, sí. Y ya muy brevemente, algún titular, algunas de las conclusiones que se hayan podido sacar o que ya habéis publicado. Yo subrayaría la cuestión de la importancia del curso de vida en las decisiones sobre la reproducción. Subrayaría sobre todo dentro de eso las trayectorias de vida de las mujeres, por ser las personas con más conciencia de una vida reproductiva que se termina a partir de cierta edad, aunque también es cierto para los hombres, pero hay menos idea de reloj biológico acerca de los hombres. En el caso de la parte que yo estoy trabajando más, que es en el contexto de la globalización y de la diversidad familiar dentro de la familia tardía, a mí lo que me llama la atención y lo que me fascina es que los hijos de la familia tardía, fundamentalmente los hijos de adoptados internacionalmente, son protagonistas de los cambios de la cultura, de la sociedad española en su diversidad étnica o de origen, pero también en su diversidad cultural y de familia, ¿no? Porque son los hijos, ¿verdad?, de familias monoparentales, homoparentales y heteroparentales. Pues esperemos ya al próximo año para ver las conclusiones definitivas de este estudio del Grupo de Investigación de Familia y Parentesco en el siglo XXI de las familias tardías. Quiero agradecer a Raúl Sánchez Molina, investigador principal, y a Nancy Combalinca, investigadora también de este proyecto, de este grupo, profesores de Antropología Social de la UNED, por estos minutos que nos han dedicado para compartir este estudio que han realizado sobre las familias, se están realizando sobre las familias tardías. Muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias y hasta la próxima.